Buenas noches amigos, mi nombre es Juan Savera, bienvenidos a este segmento de podcast Hablamos y Aprendemos. Tengo como invitada una amiga de hace muchos años, Katy Iglesias. ¿Cómo está Katy? Hola Juan, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por tu invitación. Ha sido un gusto también verte, conversar ahora y hay un tema que quiero conversar contigo y compartir con la audiencia sobre las empresas familiares, pero más que la gestión es el detrás, pues, ¿no? De quiénes son los que participan en una empresa familiar. En tu caso, tú eres una joven profesional que eres parte, pues, ¿no? De ese entorno, de ese escenario de organización familiar. ¿Podríamos comentar un poco el tema de esa percepción si, por ejemplo, ¿no? Que algunos, en la universidad, en los institutos, en los programas de ejecutivos que a veces me preguntan, profesor, ¿por qué no es igual una gestión en empresa familiar que una empresa que no es familiar? ¿Podrías decirnos desde tu experiencia esas diferencias? Wow, buena pregunta. Bueno, yo trabajo en una empresa familiar, sí. Yo soy segunda generación. Los dueños son mi mamá y mis tíos. Es un rubro que se dedica a la salud, la parte oftalmológica. Y actualmente yo me estoy desempeñando, por decir, en la cogerencia, ¿no? Con esto de la pandemia, mi mamá era la gerente general y yo veía toda la parte comercial. Con la pandemia se reactivó la parte de la salud, pero mi mamá, bueno, se decide quedar en casa y yo empiezo a asumir ya un poco más la parte gerencial de la mano con ella, ¿no? Ella, o sea, todo por remoto o por teléfono, ¿no? Con las gestiones con ella, pero yo directamente ya de cara a, a los trabajadores, ¿no? A tomar algunas decisiones. Y bueno, definitivamente yo considero que una empresa familiar inicia, creo que con mucha confianza entre las partes, con muchas expectativas, con mucha esperanza y con una esencia muy bonita que es el poder trascender a los hijos y de repente facilitar a los hijos aquello que los padres han forjado con mucho trabajo, ¿no? Uh Que -huh. puedan tener nuevas oportunidades. Pero creo que es un reto muy difícil porque la misma confianza que hay hace que las relaciones interpersonales a veces no puedan separar lo que es trabajo de familia, ¿no? Entonces Uh no es -huh. lo mismo una reunión con los trabajadores que no tienen una relación sanguínea que entre miembros familiares, ¿no? La confianza, aunque uno no quiera, es muy distinto. Entonces entiendo que hay algunas empresas que utilizan algunas herramientas, algunas personas que los ayudan de repente como conciliadores Uh o llevan -huh. algún curso para que puedan tomar ciertas decisiones y llevar a cabo reuniones que finalmente sean muy productivas, ¿no? Y no quedarse en la familiaridad, ¿no? Que a veces hay entre. O sea, que puede haber, ocasionar extremos, ¿no? De repente, como en las instituciones formativas, normalmente en gestión de empresa, y te lo digo porque yo participo en ellos, normalmente se ve la parte administrativa, pero no se comenta la otra parte que tú hablas. Entonces, a veces eso no se sabe y lo que tú estás diciendo son aspectos importantes a considerar dentro de ello. Y algo que hablaste, ¿no? El tema de las relaciones personales, ¿no? Las relaciones humanas, que se involucra el aspecto emocional a veces, ¿no? Y todas esas cositas que hay que tener cuidado dentro de los escenarios familiar y laboral, que a veces cuando no se entiende, pues puede originar confusiones, malestares, pero aún así siguen siendo familia y me imagino que ahí está el reto de cómo mantener
ese doble escenario por las mismas personas que están en la familia y están en el trabajo, ¿cierto, Katy? Sí, yo creo que es un reto muy grande, ¿no? Yo creo que es un reto muy grande porque no es lo mismo tampoco una llamada de atención de tu jefe a una llamada de atención de tu jefe mamá o tu jefe tío. Claro. Las conversaciones a veces podrían salir un poquito de lo que normalmente sería un trabajo de relación meramente laboral. Entonces yo creo que ahí sí es importante cuidar muchísimo, muchísimo el tema relacional, porque finalmente si uno no cuida el aspecto relacional y luego te enfocas solamente en los resultados, en la productividad, Ujú. en hacer empresa, en hacer dinero, se pierde la esencia de familia, ¿no? De familia. Y Y te comento un caso, Katy. Yo he hablado en otra oportunidad con una exalumna también que viene de empresa familiar y me contó esto, por ejemplo, hablando de lo que tú estás diciendo. Ella con su hermano trabajaban con su padre en un taller, ¿ya? Y ellos trabajaban mucho tiempo, pero el papá tenía un carácter difícil. Su hermano mayor, prácticamente ella me comentó, se aburrió, decidió separarse de ellos. Después ella se casó, también se separó y al final el fundador de la empresa se quedó solo. Entonces, después el padre quería retomar esa relación con sus hijos para heredar prácticamente, pues no todo el trabajo. Simplemente el hermano no quiso, ella no tenía la disposición porque ya tenía responsabilidad familiar y si su pareja ya estaba involucrado en otras cosas, al final esa empresa simplemente desapareció. sí, pues debe, debe ser, ¿no? Y Claro, está hablando la importancia de esa relación humana, ¿no? Familiar. y ahí, bueno, además de la relación humana, ahora que lo mencionas, también está la parte generacional, ¿no? Los estilos de generación, porque no es lo mismo el estilo de gerencia de mi mamá o de mis abuelos, ¿no? Con mi generación e incluso con los Con tus trabajadores, hijos. con mis hijos, hasta con los trabajadores que son un poco más cercanos a mí, pero que ya somos otra generación. Entonces hay un choque muy fuerte con Generacional fuerte. Y te generación. comento que esto, lo que tú dices, yo lo he podido ver inclusive en investigaciones y en la realidad de que a veces no considera, y un poco creo que el error justamente de los mayores, de los fundadores, es que no solamente se trata de entrenar y decir que las cosas son de determinada forma, sino también de dar ese espacio de retroalimentación con la nueva generación, ¿no? Porque un muchacho que también es de una familia empresaria me dice, profesor, yo a veces con mi padre discutimos porque en la fábrica tenemos diferentes opiniones, él me mandó una buenísima universidad, inclusive he ido al extranjero, pero cuando yo opino algo, a él no le parece adecuado. Profesor, yo no sé para qué mi padre me ha enviado al extranjero a estudiar. Así es, Eso, así. eso eran su palabra. Pero claro, ¿no? O sea, uno se prepara mucho y ves que tienes un mundo en donde poder explorar. Y la verdad que es un privilegio estar en una empresa familiar porque, bueno, entre comillas, eh, pasas directamente a entrenar un puesto de rango alto, ¿no? Entonces, tú te preparas, estudias, absorbes muchos conocimientos y como además es tu empresa, ¿no? Es una empresa familiar, pero es tu empresa, entonces tienes Claro. todas las ganas de, de De tener participar, de iniciativa, aportar, de participativas, involucrarte, me aportar, imagino, ¿no? ¿no? Entonces, pues, Se aprendes te algo de cierran puertas a veces y eso me la, imagino causa cierta frustración en la segunda generación que me imagino ha quemado pestaña en la universidad, ha estado involucrado en aprender cosas, en aportar y cuando llega el momento le dicen, ¿sabes qué? No lo vamos a hacer como tú quieres, sino de otra manera. Me imagino que cosas así te habrá pasado. sí, 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 ¿no? Me ha pasado, me pasa todavía un poco. Mi mamá, bueno,
poco a poco también ha tenido que irse dando cuenta y la misma realidad hace que se vayan dando cuenta de que ya las cosas van cambiando, que las formas van cambiando. Y como te decía hace un rato, las nuevas generaciones piensan distinto, reaccionan distinto. Entonces hay que tener mucho más cuidado, ¿no? En ciertas cosas. Y te doy toda la razón. Y creo que esta experiencia te sirve a ti cuando te toque asumir pues ya la conducción total, porque tú sabes que de acá a un tiempo los padres ya no van a estar acompañándonos en un determinado tiempo y ya la ley de la vida, como uno dice, pasan a otra vida. Entonces tú asumes, tus hijos van a crecer, tus sobrinos van a crecer y van a ingresar a la empresa. Entonces me imagino que tú tendrás otra postura diferente, ¿no? En base a tu experiencia. Sí, bueno, es otra postura, sí, también, ¿no? Pero por otro lado, ¿no? Con esto de la pandemia hay momentos en el que uno dice, realmente quiero asumir, seguir asumiendo esta empresa o de repente puedo permitirme arriesgar y hacer un emprendimiento propio, ¿no? Uh Entonces, -huh. pero ya cuando ya estás, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Que yo soy la mayor de mis primos y yo ya he trabajado y estoy trabajando, entonces ya es difícil, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Porque Estás como atada a algo ahí, ¿no? En contra de cosas que querías hacer, porque esos aspectos aparecen por el tema normal y natural, por el tema de generacional, porque eres de la generación de la segunda, eres la mejor preparada, la que un poco se le ha aperturado el tema. Entonces, hay cierta responsabilidad o compromiso familiar, si se puede decir, ¿no? En la así cual es. tú reconoces eso, ¿no? Pero de una u otra manera, cuando esto pase, a eso me refiero, esto va a pasar. Va a pasar como muchas cosas pasan y la posición va a cambiar. Por eso era la inquietud de la pregunta. Me imagino que vas a tomar otra postura un poco para manifestar ese aprendizaje tuyo en todo tu proceso. Sí, bueno, de hecho, mi postura ya ha ido tomando más fuerza, ¿no? Porque definitivamente eh, mi mamá y mis tíos no, no estamos un poco en la misma línea. De repente en la visión sí, pero en las formas no. Y ahí está, y la dinámica quizás Y la del hacer del dinámica. trabajo, ¿no? Exacto. Entonces, ese es el gran reto, ¿no? Ese es el gran reto, pero yo creo que mientras la familia esté unida, mira, pase lo que pase, al final vamos a seguir dándole, eh, Aprendiendo. aprendiendo, caminando y construyendo, ¿no? Yo creo que al final Eso es lo importante. es importante. Sí. ¿Tú qué recomendarías, Katia, a jóvenes como tú de la segunda generación que están pasando por lo mismo quizás? Mira, yo creo que incluso más que jóvenes, a veces hasta esposos, ¿no? Que Ujú. a veces uno piensa en empresa familiar y piensa en generaciones, y la verdad es que en el Perú seguramente más del 50% deben ser empresas familiares que se juntan dos hermanos, dos esposos y de repente no tienen una empresa grande, tienen un pequeño emprendimiento, pero no dejan de ser familia. Y mientras sean familia Exacto. es una empresa familiar. Entonces yo considero que es muy importante la confianza y creo que al menos eso es lo que yo recomendaría, buscar una persona, un coach, que en determinados momentos los ayude a llevar reuniones, a ponerse de acuerdo, ¿no? A enfocarse en la solución para preservar la esencia por la cual han formado una empresa familiar, que no solamente es tener dinero, sino también pues trascender a los hijos, a Un la familia. bienestar para la familia. Así es, así Claro. es.
Ujú. Interesante tu Es genial. experiencia, tu aporte, Katy. Para mí es importante que lo compartas porque tú eres, como decir, un actor dentro del escenario de la empresa familiar y obviamente vas a ver un poco más cosas, vas a pasar más experiencias. Has reconocido algo y un mensaje que está dando es la ayuda profesional, porque es verdad, como te decía, no es igual una formación administrativa o gestión de empresa cuando los integrantes de la empresa no son familiares y es totalmente diferente cuando hay integrantes familiares. Entonces, tú has dicho algo que yo rescato y que he recomendado inclusive en el tema de asesoría de empresas familiares, es esos cuidados en las relaciones, ¿no? Porque yo estoy convencido que el dinero va y viene, Sí, pero un familiar pues es otra cosa, porque puedes tener una diferencia, pero ¿cómo queda esa relación en la casa, pues, ¿no? Con el tío, el primo, esas reuniones familiares que pueden verse afectadas por un tema de quizás de malas interpretaciones o conflictos que se pueda generar en la empresa cuando son los mismos actores. Entonces, son cositas que hay que un poco saber diferenciar y también saber buscar alternativas diferentes a las recetas tradicionales administrativas, porque yo no estoy de acuerdo con esos comentarios tradicionales que un familiar es como un trabajador y que tiene que aceptar lo que dicen las normas de la empresa. No estoy de acuerdo y tú en el mensaje tampoco lo estás recomendando, porque obviamente eso destruye una familia, o sea, porque está dando una prioridad al negocio, al dinero, pero se está olvidando que ese trabajador a la vez es la pareja, es el tío, el primo, con quien tú has jugado, has crecido, ha sido su cumpleaños, ha sido pues a su promoción de colegio. Entonces yo veo que hay otras formas de poder tener una participación, una orientación, un actuar, una preparación, pues, ¿no? Yo veo que ahí hay que ser más flexibles, no tan rígidos como el caso de un personal que no conoce, que le estás pagando un salario y que obviamente que esperas un entrenamiento con propósitos diferentes a un familiar, ¿no? En el familiar, normalmente la empresa familiar se hace para heredar a una segunda generación. En cambio, un entrenamiento a un personal es para maximizar una producción, ¿no? Para una cosa externa. Pues es así, totalmente diferente, ¿no? ¿Cierto, Katy? completamente. Y lo otro es que, bueno, ¿no? Yo pienso que al final la consecuencia de una buena comunicación y una buena relación dentro de familiares que son dueños de una empresa o manejan una empresa, pues va a traer reuniones más productivas, más efectivas y eso como resultado, como consecuencia, pues también se va a ver reflejado en una buena toma de decisiones económica, ¿no? Que seguramente la empresa va, va a tener muchas más alternativas de crecimiento porque todos van a estar enfocados en los resultados, ¿no? Claro, yo veo que hay que considerar dentro de la empresa familiar, ahora que lo comentas, en el caso de la empresa familiar, el resultado no solamente el dinero, también es el bienestar de la familia. O sea, tiene que haber una doble consideración del resultado. ¿Por qué? Porque si a la familia no se le considera en los resultados de la empresa, entonces la empresa es más importante que la familia. Y no es así. O sea, la empresa es una fuente de trabajo para la familia. Uh Y el -huh. sostenimiento de la empresa es el sostenimiento y el bienestar de la familia. Entonces, eso es lo que yo recomendaría, aprovechando tu entrevista, ¿no? A los que nos escuchan, para no perder pues esa razón esencial y que obviamente no dejar de entender que sin familiares en una empresa familiar, simplemente la empresa no existe, ¿no? Por eso te comenté el caso de experiencia de otras personas que por una relación que no han sabido manejar, la segunda generación se termina yendo, abandonando al fundador y se acabó la empresa familiar, pues simplemente por eso. Entonces, Katy, ha sido un gusto conversar contigo. Tus palabras finales. Bueno, Juan, agradecerte. Me ha dado mucho gusto que volvamos a retomar el contacto, que estés bien y bueno, que ahora estés aplicando un poco de tu sabiduría a lo largo de todos Gracias por estos los comentarios. años
de toda tu formación, que es extensa, y toda tu experiencia laboral además. Y creo que esto va a ser de mucha ayuda, este tema, y me imagino que otros que vas a tocar para muchos empresarios, ¿no? O emprendedores. Ujú. Sí, esa es la idea. Y Y personas como tú que me ayudan a difundir eso, también hay que resaltar, ¿no? Entonces te agradezco, Katy, por tu disposición, tu experiencia, tus conocimientos. Yo aprecio y valoro mucho y yo pienso que los de la audiencia también. Muchas gracias, Katy. gracias, Juan. Chao. Chao.